ciego, quiero serle fiel. Gracias, Señor. Que ese sea el deseo de nuestro corazón. Vamos a hacer pasar al predicador de esta mañana, nuestro pastor. Amén. Gloria a Dios, este primer domingo del año en la congregación, en la iglesia, en el templo, porque le damos gracias a Dios por la oportunidad, como decía en la mañana, que nos dio el Señor de nuevamente reunirnos a partir de febrero. Pero el primer día de cada semana, dice la historia de la iglesia, que se reunían los primeros cristianos en el templo, en las casas, también hacían sus reuniones congregacionales. Entonces nosotros como iglesia del Señor, la que fundó Jesucristo, estábamos también ya acostumbrados a venir el primer día de cada semana. Y estamos aquí contentos porque una vez más estamos alabando al Señor el primer día de semana y también los otros días de semana, pero el primer día de semana es para arrancar adorando al Señor en congregación, en la comunidad de la fe, como familia de Jesucristo, como familia en la fe. Vamos a ir a Colosenses capítulo 4, hermanos. Colosenses capítulo 4, he titulado este sermón Obligados a dar testimonio. Colosenses capítulo 4. Vamos a leer del versículo 2 al versículo 6. Dice así la palabra de Dios: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. En esta hora, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por mis hermanos, Dios, por verle las caras de esta manera, Señor, presencial. Padre, anhelamos este momento, Señor, y tú nos has dado, Señor, en tu tiempo, Dios, la oportunidad de estar aquí, oh Dios, un domingo más, oh Dios. Padre, gracias por las oportunidades que nos has dado, Señor, también de exhortarnos los unos a los otros en otros cultos entre semanas, Señor. Pero ahora, Señor, te damos gracias porque ahora es el momento, Señor, también de decirle al hermano, Padre, lo que tú nos dices, Señor. Y también, oh Dios, de hablar, oh Dios, con palabras de sabiduría, con palabra que viene de lo alto, Señor, exhortarnos los unos a los otros, animarnos, disciplinarnos los unos a los otros, Señor, Padre, porque tú, oh Dios, nos has mandado y como dice este versículo también, amarnos los unos a los otros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, pido, Dios, que prepares las mentes, los corazones, la vida de cada uno, Señor, en este lugar. Padre, háblanos, Señor, a través de tu palabra. Pon, Señor, palabras en mi boca que tú quieres, Señor, que diga a esta grave, Dios, en el nombre de Jesús te lo pido, que así sea, Señor. Amén. Obligados a dar testimonios. Cuando analizamos los tiempos y vemos los tiempos, cada uno podrá definir el tiempo en que nos encontramos, pero cada uno tendrá algo en común para hablar acerca de los tiempos que estamos viviendo, de los tiempos que pasó la iglesia allá en el primer siglo, lo que pasó la iglesia en el siglo XV también, que fue un tiempo crucial, y lo que estamos viviendo en la actualidad. Cada uno tendrá una definición, pero tendremos algo en común en cuanto a los tiempos que está pasando la iglesia. Vamos a ver un poco en el Salmo 90,
lo que dice el Señor acerca de los tiempos. Nos hace ver la brevedad del tiempo en este salmo. Y dice así: enséñanos de tal modo a contar nuestros días. No sé si usted ha escuchado la frase aquella: vive cada minuto como si fuera el último de su vida. Hermanos, nosotros hemos escuchado esa frase también. Pero el cristiano, más que nunca, debe de vivir esa frase en su vida. Nosotros los creyentes, los que hemos creído en Jesucristo, tenemos que darnos cuenta que cada día que pasa debemos vivirlo como si fuera el último de nuestra vida. Dar testimonio, reflejar lo que somos como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios. Porque la Biblia dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días. En lo personal, yo recuerdo vivencias de hace 15 años, de 20 años, y cuando uno recuerda esa vivencia, uno dice: bueno, el tiempo va volando. Los que tienen 60 años, no levanten la mano, pero los que tengan 60 años hacia arriba. 2 veces, hermano. 60 años. Y uno dice: yo recuerdo cuando tenía 20 años y parece que fue ayer, y han transcurrido 40 años. Porque el tiempo, como dice la palabra, enséñanos, Señor, de tal modo a contar nuestros días, a vivir también el tiempo de manera que nosotros podamos valorar cada día que Dios nos da. Como dije, en lo personal, comienzo a pensar que tengo que hacer más cosas para el Señor. En lo personal, digo yo, y yo espero que este mensaje también le hable de esa manera a usted. A hacer las cosas que hacemos para Dios de manera más urgentes, de manera más diligente. Lo que hacemos para Dios, hacerlo mucho más diligente de lo que lo estamos haciendo. Como una frase que uso mucho: desgastarnos más para el Señor. Porque como dice Efesios, porque los días son malos. Si usted considera que el tiempo todavía es un tiempo en el cual se puede desperdiciar, usted está equivocado. Los tiempos que estamos viviendo no son para desperdiciarlo, y la iglesia no puede desperdiciar los tiempos en los que vivimos. Enséñanos, Señor, y que sea nuestra oración, como dice el Salmo 90, versículo 12. Enséñanos, Señor, de tal modo a contar nuestros días, a vivir cada día de nuestra vida como si fuera el último día de nuestra vida. Como decía un pastor de homilética que nos decía: predica el mensaje como si fuera el último mensaje de tu vida. Y a veces se nos olvida de verdad que puede ser el último mensaje que nosotros demos de la palabra de Dios. Háblele a alguien de Cristo como si fuera la última persona a la que usted le va a hablar de Cristo. Comience a actuar inmediatamente después que sale de aquí. Porque lo que pasa es que la iglesia muchas veces no reacciona a la voz de Dios. Y ahí donde está el error nuestro. Nosotros no reaccionamos a la voz de Dios. Nosotros queremos seguir la corriente al mundo. Nosotros queremos seguir la corriente a lo moderno, la corriente a todo, la tecnología. Pero a Dios a veces, hermano, nos cuesta. Y los llamados que Dios nos hace son importantes. Aunque este texto habla mucho de la oración, vamos a hablar de eso también. No es la forma, sino la actitud con la que nosotros oramos. Dice la Biblia: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Está hablando también de una mente preparada, de tener una mente alerta. Cuando nosotros oramos, tenemos una mente alerta. Tenemos una mente también que sabe lo que está diciendo en la oración, saber que lo que digo tiene sentido. ¿O los estamos haciendo como lo hacíamos antes, cuando estábamos ahí en la iglesia tradicional, repitiendo palabra tras palabras, porque yo me las sabía, y pensando mi pensamiento en otra cosa, mi pensamiento muy lejos de lo que yo estaba diciéndole supuestamente a Dios? Pero cuando nosotros tenemos
que hablar con Dios, debemos tener una mente alerta, un corazón, como dice aquí, un corazón agradecido, con acción de gracia, un corazón que tiene que saber que hay muchas cosas por las cuales nosotros debemos agradecerle a Dios, entre ellas, y la principal es que Dios nos salvó, que Dios nos rescató de las tinieblas, Dios nos rescató de la condenación eterna y nos trae a la luz y nos da salvación. Primera razón por la que debemos orar y ahí añadir muchas otras cosas más. Yo le hablaba a un grupo de jóvenes el otro día y le decía, bueno, hay que darle gracias a Dios porque ustedes tienen la oportunidad de trabajar, aunque el trabajo sea duro, darle gracias a Dios porque el trabajo, a pesar que es duro, lo pueden hacer. ¿Cuántas personas postradas en una cama, postradas en una silla de ruedas quisieran hacer lo que para muchos es el trabajo duro y que para muchos también es como si fuera una maldición, cuando no es así? Hay que agradecerle a Dios. Un corazón agradecido, como dice, con acción de gracia, velando en ella, mente despierta, mente alerta, pero también con un corazón agradecido. Dice también, orando también al mismo tiempo por nosotros. Pablo estaba allí preso. Colosenses, Efesios, Filemón, fueron cartas escritas desde la cárcel, perdón, Filipenses. Fueron cartas que Pablo no estaba allí en un resort, estaba preso. Y él decía, en las oraciones que ustedes hagan, oren también por nosotros. Un prisionero muy probablemente le va a pedir a usted, ore por mí porque yo quiero salir pronto de estos barrotes. Pero Pablo no pedía ese tipo de oración. Él dice, oren también al mismo tiempo por nosotros. Pero ¿cuál era la oración que pedía Pablo? Para que el Señor nos abra puerta para la predicación de la palabra. Hermanos, ¿cuántas oraciones usted ha hecho? Y que usted dice, Dios está escuchando mi oración. Pero la oración tiene que ver solamente con usted, solamente con usted. Y no está usted pensando allí en que otros pueden oír la palabra. Señor, si estoy en el hospital, ¿cuál será la oración que usted va a pedir postrado en un hospital? Oren por mí para que me levante de aquí, salga rápido. Si usted fuera Pablo, dijera, hermano, oren por mí para las personas que están en el salón donde yo estoy, escuchen la palabra a través de mi persona que Dios ha permitido que esté aquí. Eso era lo que hacía Pablo. Eso era lo que hacía Pablo. Para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Debemos orar siempre por los hermanos y hermanas que están siempre predicando la palabra fuera de aquí, hermano. No olvidemos que cuando nosotros oramos, oremos también por los que llevan la palabra a otros lugares, para que Dios le dé sabiduría, para que Dios también le dé gracia a esas personas que están predicando la palabra del Señor. Yo escuchaba el testimonio de algunos esta semana, bueno, el viernes se convirtieron 5 personas en un lugar, gloria a Dios. 5 fiestas en el cielo, porque hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hubieron fiestas. Eso significa, hermano, que no debemos de cansarnos de orar por aquellos que predican la palabra. Pablo estaba preso. Pablo no dijo, oren por mí para que salga de aquí pronto. No. Él dice, oren por mí para que lo que yo siembre aquí, para lo que yo predico aquí, también otros sean alcanzados, así como yo fui alcanzado. Hay que orar por los mensajeros de buenas nuevas. Debemos orar siempre por ellos. Yo le doy gracias a Dios cuando los hermanos me dicen, pastor, estoy orando por usted. Eso, hermano, es un regalo. Mejor regalo que ese. Cuando usted le dice a un hermano que está orando por él porque está llevando las buenas nuevas afuera, hermano, eso tiene mucho valor.
hágalo a partir de hoy. Si no lo estaba haciendo, hágalo a partir de hoy. Que Dios ponga gracia en cada uno de los que salen a diferentes lugares, para que Dios dé claridad, para que Dios dé gracia. Eso es lo que decía Pablo, para que nos dé claridad en el mensaje que damos aquí a los que están prisioneros igual que nosotros. Para que la gracia también llegue. Pero vamos a hablar de otra cosa importante de la cual estoy hablando en el título, para el testimonio que podamos dar a otros. Y uno de los pasajes que buscaba en Primera de Pedro, acerca del testimonio, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12, dice así la palabra del Señor: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Entre los gentiles se traduce en nuestros tiempos entre los incrédulos. Cuando nosotros estamos llevando el mensaje, tenemos que también tener testimonio, no solamente conocer la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios es importante, conocer la Biblia es importante, saber lo que usted va a decir, saber lo que usted va a predicar es importante, pero el testimonio no se puede despegar de eso. Dice el Señor, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los que no conocen del plan de salvación, entre aquellos que no han creído, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Que los que nos observan cuando llevamos el mensaje, digan: he aquí, hay una buena sierva, es cierto, una buena sierva, un buen siervo. Una persona que no es como aquel, porque a mí me ha pasado eso, no es como aquel que vino predicando el evangelio y se agarró allí, casi se agarran a puño, porque se dijeron y se agarró con el gentil, con el incrédulo de la misma manera, hablando con las mismas palabras casi. No, hermano, el Señor nos dice que debemos tener cuidado con eso. Y cuando su vida, como dice aquí, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los incrédulos, eso nos ayuda también a tener un testimonio firme, un testimonio bueno. Cuando hablamos de testimonio, por ejemplo, pueden haber muchas cosas que involucran el testimonio. Ejemplo, lo que estamos haciendo, congregarnos, hermanos, eso es testimonio para la iglesia. La iglesia debe estar congregándose. A medida que nos dan la oportunidad de congregarnos, ahí debemos ir todos corriendo. Eso es lo que pensaban los pastores antes de abrir la cuarentena total, de abrir los templos. Los pastores decían: van a venir avalanchas de los hermanos para la iglesia. Eso no fue así. No fue así. Lastimosamente, hermano. Pero el creyente verdadero debe desear estar congregándose, porque eso es un pilar de la iglesia. Eso es un pilar. Y congregarse da testimonio a la iglesia. Ayuda el testimonio de la iglesia. Y otra de las cosas, orar por los inconversos también. Cuando nosotros oramos por los inconversos, no significa que usted tiene que tener una barrera, o hay una barrera. Eso, yo no puedo orar por aquel que está en problema. No, tenemos que orar con aquel que está en problema. Yo les decía, hermanos, y les vuelvo a repetir a ustedes, a partir de hoy, cuando nosotros aplicamos inmediatamente la palabra de Dios, eso tiene bastante valor. Lo que tenemos que hacer ahora mismo, hermanos, cuando usted se encuentra con un inconverso y al estar frente a ese inconverso, hablando con aquella persona, no sé si es amistad, familiar suyo, usted tiene que orar siempre con esa persona. Y no decir: bueno, voy a orar por ti. No, ore inmediatamente con esa persona. Enseguida, ore con esa persona. Lo digo porque eso impacta, eso ayuda. Invítele a un estudio. Y esa es la reacción que queremos o que quiere Dios con la iglesia, que reaccionemos.
Ore inmediatamente. Invítelo a un estudio a la iglesia si es posible, pero invítelo. Haga siempre el bien, aunque vea que la maldad se está incrementando. Eso me lleva más a estudiar este pasaje, hermano. La maldad se está incrementando y como dice uno de los versículos, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, aprovechando cada oportunidad, aprovechando bien las oportunidades. Tenemos que hacer eso, hermano. Reaccionemos. ¿De quién o en quién está Dios preocupado o interesado? Dios, como hemos estudiado en otras cartas, por ejemplo, 1 de Pedro 5, habla de que Dios comienza a purificar a su iglesia, comienza a trabajar con su iglesia. Dios ama a la iglesia, Dios protege a la iglesia, Dios cuida de la iglesia, pero también Dios ama al inconverso. Dios busca a aquel que no ha creído. Todavía Dios sigue llamando al arrepentimiento a muchas personas. Entonces, ¿en quién está Dios interesado también? En aquel que no le ha conocido. Pero ¿en quién está usted interesado? Yo espero que también esté interesado en aquel que no conoce al Señor también. Porque el versículo 5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando, redimiendo el tiempo. Aprovechando al máximo el tiempo. Y vamos a ilustrarnos mejor con Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 16, versículo 17, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y en este pasaje me basaba, pero Colosenses es un pasaje bastante paralelo a lo que dice Efesios capítulo 5, pero lo que vemos allí es que la Biblia nos enseña a nosotros que los días son malos, que la maldad se incrementa. Pero ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Cómo reacciona la iglesia? ¿Cómo ha despertado la iglesia? ¿Cómo está caminando la iglesia? Bueno, ¿estamos aprovechando cada momento, cada día de nuestra vida como si fuera el último de nuestra vida? ¿O estamos viviendo la vida como la hemos vivido siempre? ¿Estamos viviendo la vida como la ha vivido también el incrédulo? No, Dios no espera eso de la iglesia. Dios espera reacción de la iglesia. Dios espera que la iglesia despierte también. Aprovechando las oportunidades. ¿Qué oportunidades tiene usted? Todos nosotros, todos los que estamos aquí, tenemos oportunidades, cientos de oportunidades, día tras día. Los que trabajan en trabajos así seculares. ¿Cuántas personas van allí que tienen una religión pero no tienen a Cristo? ¿Cuántas personas que tienen allí, tienen dinero pero no tienen a Cristo? Tienen salud pero no tienen a Cristo. ¿Cuántas oportunidades son ofrecidas allí? ¿Cuántas oportunidades estamos aprovechando nosotros? Redimiendo el tiempo, aprovechando al máximo el tiempo. Y eso me lleva a reaccionar a mí en lo personal, que lo que estoy haciendo para el Señor tengo que triplicarlo, tengo que cuadriplicarlo todavía. Porque eso es lo que espera Dios de nosotros. Que nos desgastemos para Él. Porque los días son malos. Así como la maldad se incrementa, así como el pecado abunda, así mismo la iglesia también tiene que esparcir el mensaje con más ímpetu. Asimismo, la iglesia tiene que reaccionar con la misma violencia, no una violencia mala, sino con la misma violencia de trastornar el mundo. Tenemos todas oportunidades. Si hay alguien aquí que diga, yo no tengo ninguna oportunidad, eso significa que usted se la pasa encerrado después que se va de aquí y regresa a la iglesia el domingo nuevamente. La pasó todo el tiempo encerrado. No habló con nadie. No vio a nadie. No llamó a nadie. Nadie le llamó a usted. No tuvo una oportunidad en la semana. Yo no creo que haya un caso así en este lugar. Aprovechemos bien el tiempo. La maldad se incrementa. Los días son malos. Es lo que significa. Los días son malos. Pero asimismo la iglesia también tiene que reaccionar. Porque así como el enemigo sabe que los días están contados para él,
Asimismo, la iglesia también sabe que las últimas oportunidades se están llegando. Las oportunidades que tenemos nosotros como iglesia son grandes, son únicas, son especiales y hay que aprovecharlas. Que nuestras conversaciones sean agradables, cordiales. El Señor dice en uno de los pasajes, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonadas con sal. Pero ¿saben qué pasa, hermanos? Que los cristianos muchas veces, en vez de echarle sal a las conversaciones con los incrédulos, le echan picante. Y eso no es lo que demanda el Señor, sino sazonada con sal. El otro día yo hice un atún. Los muchachos se lo comieron porque ellos, lo que yo les pongo, Katia estuvo ausente. No me dejó, sino que estuvo trabajando lejos. Y a veces me tocaba a mí cocinar. Se comieron el atún porque tenían que comérselo, porque yo les digo, lo que se pone en la mesa se lo tienen que comer. Y al final decían que ese atún estaba muy malo. Y yo dije entre mí, sí es verdad, estaba malo. Pero ¿saben qué le faltó? Sal. Yo no sabía que le tenía que echar sal. Y no le eché sal. Una comida sin sal es terrible. Hermanos, vuestras palabras siempre con gracia sazonadas con sal, para que sean agradables, para que sean también recibidas de manera especial. Pero los cristianos a veces no sabemos ni siquiera hablar con el inconverso, porque el inconverso dice, bueno, yo tengo una imagen allá a la que me arrodillo todos los días, y usted dice, eso es un demonio. No, hermano, no. Háblele de que Cristo, no tenemos que verlo, ni tocarlo. Cristo es real, muy real. No es necesario, Jesucristo no está en una cruz, Él está vivo. Y usted tiene que predicarle acerca de lo que usted cree. No tiene que controversiar con Él porque no es así. El Señor dice que sean sazonadas con sal. Pero cuando nosotros comenzamos a tratar a aquel que no conoce nada, absolutamente nada, y en vez de ponerle a las palabras le ponemos picante en lugar de sal, estamos fallando. El otro día yo visité a 2 parejas de ancianos que me dieron lecciones a mí. Más ancianos que usted, David, más ancianos. Ancianitos que me contaban y me decían historias, hermanos, que cuando yo me quedaba escuchando, ellos cruzaban una travesía entre Santiago para llegar acá a un campo de Herrera. Caminaban 3 días, caminando por trochas entre montañas, no eran caminos. Eso hacen décadas de ese. Y uno de ellos conocía, bueno, los 2 conocían a mi abuelo muy bien. De hecho, me contaron algunas historias de algunos trabajos que hicieron con mi abuelo y eso a mí me llena, hermano. Escuchar que alguien conocía a mi abuelo y trabajó porque gracias a Dios, hermano, le doy gracias a Dios por la vida de mi abuelo, que nadie me ha hablado mal de él. Conoció a Cristo ya en sus últimos días de su vida, gloria a Dios, porque se fue con Cristo. Y eso es lo que más alegría me da. Pero una persona que era una persona honesta, trabajadora, que nadie me pudo haber dicho, bueno, ese señor problemático. No me hablaron nunca mal de él. Y cuando hablaba con esos ancianos, una de ellas, la primera casa, cuando me despedí de ellos, yo le dije, quiero orar por ustedes. Sentía, hermano, yo siempre siento algo especial por los ancianos. Siempre, no sé por qué, pero amo mucho a los ancianos. Y yo le decía, voy a orar por ustedes. Ancianos que tuvieron 16 hijos. Vivían absolutamente solos en su casita allí. Oré por ellos. Quedaron contentos solamente porque oré por ellos. Y a la otra pareja de ancianos, me decía la ancianita, mire que yo cuando estaba más joven me gustaba ir a los cultos, me gustaba ir a las campañas, aunque a mi esposo no le gustaba. A él no le gustaba que yo fuera, pero yo a veces iba. Ahora sí ya no me atrevo a ir.
Y yo oré por ellos. Cuando oré por ellos, le dije, voy a orar por ustedes dos. Cuando oré por los dos, el anciano se quita el sombrero, porque eso es un símbolo de respeto. Cuando un anciano se quita el sombrero, es porque respeta lo que se está haciendo, respeta el lugar donde está. Entonces se quitó el sombrero y comenzamos a orar allí. Cuando terminé la oración, estoy seguro, completamente seguro, que si tuviéramos un culto en la tarde, yo hubiese invitado a esos dos ancianos e iban a ir al culto, iban a ir a la iglesia los dos. Pero ¿qué tal si yo hubiese respondido, ¿usted por qué no dejaba ir a su esposa a la iglesia? Eso es bueno. Tenía razón para decirle que eso era bueno, pero no era la forma, porque todo tiene que ser, las palabras, como dice, sazonadas con sal. Y que nuestras palabras, hermano, cuando usted ora, por eso le decía, la importancia solamente de orar. Este texto nos habla mucho de la oración, pero también habla del trato con el inconverso, con el que no conoce a Cristo. ¿Cómo debe ser? Y me dice una hermana, a usted siempre le pasa un caso en la semana y lo cuenta en el mensaje. Bueno, hermana, yo digo, cada vivencia que uno vive, cada cosa que uno vive, Dios la permite con un propósito. Yo oro por estos ancianos, para que el día que partan de este mundo, partan con el Señor. Yo sé que estas ancianitas aman al Señor, pero que los esposos también tengan una conversión antes de irse de este mundo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre, dice, siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Palabra muy importante que está allí. Debemos presentar defensa del Evangelio. Nosotros creemos. Yo sigo diciendo, voy para el cielo porque el Señor me dice que soy salvo. Y el incrédulo podrá decir, ¿usted qué se cree? Yo lo creo porque la palabra me confirma y me dice a mí que soy salvo. Por eso yo lo creo. Pero cuando nosotros hablamos, si no santificad a Dios en vuestros corazones y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo, el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ganamos más, hermanos, cuando en lugar de discutir con aquel que no ha creído, con lugar de decirle algunas verdades, porque uno dice, le voy a decir las verdades en su cara, en lugar de eso, responder como la palabra nos manda. Defendemos el Evangelio, somos administradores del Evangelio, pero tiene que ser con mansedumbre, tiene que ser sazonado con sal, porque todo eso es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros. Por eso el Señor recalca allí en ese pasaje de Colosenses, oren por los que estamos predicando el Evangelio, para que Dios abra puertas para la palabra, a fin de que dar a conocer el misterio de Cristo. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y así el Señor quiere que hagamos las cosas bien. Y nos está dando los puntos bien detallados. Pero reaccione, hermano. Reaccione, porque la iglesia tiene que reaccionar, porque los días son malos. La maldad se incrementa, pero la iglesia tiene que reaccionar y hacer las cosas bien también. Por eso le decía, obligados a dar testimonio. La iglesia está obligada a dar testimonio. No se trata de que nosotros es un asunto privado. La fe es un asunto privado. Es algo que tiene que ver conmigo nada más. No tiene que ver con usted. Tiene que ver con los hermanos en la fe. El testimonio que damos también es para los hermanos en la fe. Lo que suceda con mis hermanos
o lo que suceda conmigo tiene que ver con mis hermanos en la fe, pero también tiene que ver con el incrédulo. Dependiendo de ese testimonio, hermano, el incrédulo también llegará a Cristo, porque usted, su vida es la predicación número 1 que el inconverso mira, que el inconverso ve. No la tanta teología que tenga en su mente, sino su vida misma. No debemos quedarnos callados en absoluto, y mucho menos en estos tiempos. Callados, dar testimonio de lo que hemos creído. Cuando alguien pregunta acerca de nuestra fe, nosotros no tenemos que responder, bueno, yo sé que tú crees esto y estás equivocado. No es eso, hermano. Cuando nos pregunten, ¿y ustedes qué hacen en la iglesia? Hermano, que usted tenga con sabiduría responder lo que usted hace en la iglesia. Dé una respuesta humilde y de respeto siempre. Muchas personas rechazan el mensaje porque un creyente le respondió de una manera áspera. Comenzó a debatir en lugar de dar a conocer. Cuando nosotros enseñamos la verdad de Dios, las personas van a recibir la verdad de Dios, porque esto es una verdad espiritual. Cuando nosotros damos con nuestras palabras golpes, creyendo que con eso abre más el coco, el entendimiento de la persona, estamos equivocados, porque son palabras que salen de ira, que salen de parte de rencor, del antagonismo que podemos tener contra tantas cosas falsas que hay en este mundo. La Biblia dice, la maldad se incrementa, los días son malos, es cierto. Pero la palabra de Dios no cambia, sigue siendo la misma que corta, que llega, que penetra. Solamente dé a conocer con mansedumbre, dé a conocer la palabra de Dios tal como ella es. Sazonarla con sal, no con picante. Y vamos a ver los resultados. Usted es obligado a dar testimonio. Yo espero que se lleve este mensaje en su corazón. Usted es obligado a dar testimonio. Si usted es obligado a dar testimonio, se siente obligado a dar testimonio, póngase de pie y vamos a pedirle al Señor que nos dé la sabiduría, que de hoy en adelante podamos ser más alcanzadores de alma que nunca. La iglesia tiene que entender que los días en realidad son malos, que lo que espera ahora mismo a la iglesia es algo especial, el arrebatamiento, pero entre las cosas que hay en este mundo no son cosas buenas, y la iglesia tiene que estar preparada, pero la iglesia tiene que estar reaccionando ya. Si la iglesia no ha reaccionado, como he dicho en múltiples mensajes, si la iglesia no ha reaccionado ahora, hermano, ¿cuándo piensa reaccionar? A ver, jóvenes, los más jóvenes, ¿cuándo ustedes se van a levantar? ¿Cuándo van a despertar? ¿Cuándo ustedes van a estar yendo a las iglesias obligados? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo ustedes les tienen que decir que tienen que orar cuando ustedes deben de orar, saben orar? A los que tienen más tiempos en la iglesia, en la fe, ¿hasta cuándo van a dar mal testimonio a los que vienen siguiéndonos? A los más ancianos, ¿hasta cuándo van a vivir pensando que el evangelio le pertenece a usted? Y el evangelio es para todos. ¿Hasta cuándo usted es mezquino? ¿Hasta cuándo usted va a ser egoísta porque usted piensa que es el único que puede ir para el cielo y aquel solamente tiene 2 meses que dejó la droga? ¿Hasta cuándo? Pero la iglesia tiene que reaccionar. La iglesia no es una iglesia arreglada a la manera nuestra. La iglesia del Señor
tiene que reaccionar, tiene que despertar. Si no ha despertado ahora, hermano, ¿qué está esperando? Te damos gracias, Señor, en esta hora. Glorificamos tu nombre, Señor. Gracias porque hemos sido llamados a dar testimonio. Es nuestro compromiso dar testimonio de lo que la iglesia es, lo que la iglesia le toca hacer en este mundo. Padre, prepara a los más jóvenes para la batalla, Señor, porque en los tiempos antiguos los jóvenes iban de primero. Es un tiempo muy parecido, Señor. Son los jóvenes los que deben ir al frente ahora, Señor. Los que deben de estar evangelizando en las calles deben de ser los jóvenes ahora, Señor, por lo que estamos enfrentando en cuanto a la salud. Padre, que haya compasión en los corazones más jóvenes, Señor, de aquellos ancianos que están proclamando el mensaje, oh Dios. Pero aún así, Señor, tú sigues teniendo cuidado, no importa, Señor, sino que tú ves el corazón también, Señor, de aquellos comprometidos contigo. Padre, que en los adultos, Señor, haya también deseo de ser ejemplo, como decía Pablo. Imíteme como yo también imito a Cristo. Padre, que cada uno de nosotros seamos imitadores de Cristo primero, para que otros que sigan también sigan nuestros pasos y los de Cristo principalmente, Señor. Padre, que nos preocupemos a orar los unos por los otros más que nunca, y a orar con aquel que no te conoce, Señor, que solamente por orar, creo, Dios, creo en esa oración que será poderosa, será especial, será reconfortante, Señor, será edificante para aquella vida que no te conoce, mi Dios. Padre, que despertemos, Señor, porque las oportunidades, Señor, se nos presentan día tras día, Señor. Cada día de nuestra vida hay oportunidades. Que redimamos el tiempo, Señor, porque los días son malos. Eterno Padre Celestial, ayúdanos, Señor. Padre, prepara la iglesia cada día más, Señor. Fortalece a la iglesia cada día más. Anima a la iglesia cada día más, Señor. Danos la fuerza a nosotros, Señor. Danos la sabiduría que viene de ti, Señor, cada día más. Padre, alienta, Señor, a aquel que está haciendo ya la obra, Padre, y que no haya nada ni nadie que lo desmotive. Más bien que esta palabra, Señor, le llene de ánimo, Padre, porque que se sienta bien, porque está haciendo lo que está haciendo para ti, con gozo, con alegría. Y pido, Señor, por esas personas, para que tú le des también la capacidad, tú le des las palabras, Señor, la paciencia, Señor, la fuerza, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, mi Dios. Amén.